Alberto Jaén nació en Madrid en 1989. Es profesor de batería desde hace 15 años. Cuando su madre tenía 3, el padre de ella, baterista civil y militar, murió. En su madre, en su padre y en su hermano, Alberto ha tenido desde niño 3 ricas fuentes musicales. Siempre se ha escuchado música en su casa. A los 6 años se enamoró por primera vez de una batería que vio de pasadita. A los 10 montó sobre su cama una batería de cocina, cartón que le había regalado una tía, y voilà, se puso a ejecutar. A los 15 formaría su primera banda. Tiempo después vivió en Barcelona e impartió clases extraescolares en Sabadell. Trabajó en una panificadora y en unos almacenes. Fue cartero motorizado en Collserola, rodeado de jabalíes, uno de sus empleos favoritos, sin duda. En 2010 se fue de mochilazo a caminar por Europa, guitarra en mano. En 2013 volvió a Madrid para estudiar filosofía en la UAM, pero claudicaría 3 años después. Tal fue el colapso de su psique. Entre un curro y otro como camarero, Jaén conoció a Natalia, su compañera. El mote albertaico se lo puse durante mi estancia en el templo Zen Luz Serena, de suerte que tocar el taiko, tambor japonés de ingentes dimensiones, era una de sus tantas responsabilidades monásticas. De eso y de cómo se puso a estudiar cajón, tabla india, darbuka y más, hablaremos hoy, lunes 11 de agosto del año 7 de la era Reiwa. Eso fue una gran equivocación porque se perdió el El chiste. saludo. Sí, pero bueno, ¿cómo Bueno, estás? somos muy chistosos, así que saldrá alguno más. Sí, yo siempre lamento que se pierdan esas pequeñas joyas, sobre todo las episcopales. Alberto, has de saber que estas no son horas de Dios para mí. Aquí son las 6:01. ¿Qué hora tienes tú ahí? Yo te veo muy Aquí veraniego. son, sí, estamos en plena ola de calor, segunda ola de calor de este verano. Ah, es verdad. Aquí son las 2:02 del mediodía de la tarde. ¿Estás a las afueras de Madrid? Eso es, al sur, casi ya pegadito a Castilla-La Mancha. Uf, Aquí. achicharrándote. Bueno, Sí, esa sí, palabra no sé si te suena, pero sí, 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 se sí dice mucho suena, creo aquí. que... Ah, Sí, 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 claro, como las chicharras. eso. Y Aquí cantan de lo lindo las chicharras. tú cantas de lo lindo, No, desgraciadamente no. pero tocas de lo lindo, eso sí. Se intenta, eso sí que estamos en ello, estamos trabajando en ello. Oye, y cantar, no sé, yo te voy a querer son sacar a lo mejor a que nos echemos, aunque vamos a despertar a mis vecinos, a que nos echemos el Sutra del Corazón es muy largo, pero hay otros más cortitos. Para entonarlo. Sí, ¿no? Digo, no ahora. Ahorita estamos, bueno, por lo menos yo estoy calentando motores a ver para que se derrita el hielo antes de empezar la entrevista así más formal. Pero al final, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, cuál sería? ¿El de Avalokiteshvara? ¿O no te gustaban los cantos? Ya me estoy Sí, adelantando mucho. sí me gustaban, sí. Me gustaba en varios sentidos. Yo creo que el que más, digamos, el más primario y físico, que era, y especialmente por ser esas horas, ¿no? De comenzar el día así.
que era ese canto monocórdico, ¿no? Y monótono, monorrítmico, de una voz, de una exhalación, ¿no? Controlada, eh, que empoderaba mucho, ¿no? Empoderaba mucho y daba, yo creo que esa Pero rutina dices esta cambia la voz. que todavía estábamos sentadas en posición de sacén, como que hacíamos Eh, antes en de general, levantarnos. en No, general, no sé qué canto dices eh, especialmente. en general todos los de la ceremonia, el de Zazen, el posterior, cuando ya comienza la ceremonia, el que cierra la ceremonia, todos tienen en común que son silábicos, ¿no? Ujú, Es una voz constante en el mismo tono así es. y, y eso, y el mismo ritmo. Entonces, cambia el texto, obviamente, pero y cambia, bueno, digamos, al final sí que tiene una caída, ¿no? En la última o en las últimas sílabas. Pero sí, a mí una cosa que me gustaba mucho de eso eh, no sé, me resultaba vigorizante, ¿no? Me resultaba muy interesante y creo que acaba cambiando la voz. Mm, Eso acaba, digamos, empoderando la voz, y es muy potente. es, Me gustaba mucho. me gusta lo que dices porque tiene que ver con un libro que estoy terminando de leer. ¿Se alcanza a ver? Sí, entre la herida y el deseo, la voz. Ujú. Bueno, digamos que me gustaría ir hacia allá, ver cómo se van entretejiendo varios temas que ya de por sí están como vinculados pues, en tu historia, digamos. Entonces, vamos a retroceder bastante y a ver qué pasa. ¿No crees que tengo también preparada la entrevista? Lo que pasa es que al leer tu semblanza se me ocurrieron más cosas y no supe bien cómo convertirlas en pregunta, que es algo que me pasa a menudo. Pero, ¿qué tal si me cuentas, para empezar, em, ¿será que ese abuelo baterista civil y militar fue, no quiero decir que sea la influencia más importante, pero habrá sido la primera figura en la que tuviste ese, pues, digamos, arquetipo del músico que te inspirara? Pues yo creo que no. Yo creo que no porque, claro, él murió cuando mi madre tenía 3 años. Entonces, mi relación con él, No, bueno, será eh, fotográfica y claro, pero de quiero decir, historias. a nivel de yo convivir con él mentalmente, emocionalmente o pensarlo y demás, eh, pues fue bastante posterior a muchos años pues de estar teniendo muchos referentes y pasar por muchas músicas y demás. Entonces no, más bien es algo reciente. Eh, Aunque yo siempre he sabido de él, ¿no? Y que sí, bueno, que estudió en el Conservatorio de Madrid, me contan mi madre y mi abuela que era del ejército por necesidad, del ejército de tierra, y nada, que era muy cachondo por lo visto, como muy fiestero con sus compañeros de banda, que hacía lo que aquí se llama la BBC, con la música, las bodas, bautizos, comuniones y demás festejos y así. Y, y eso, y yo tengo de él pues tres, cuatro fotografías, una tabla que se hizo él con no sé de qué árbol en la madera y fundió un neumático y esa es su tablita de práctica Guau. y tres libros de historia de la música con los que estudió allí en el conservatorio. Cuando el conservatorio estaba, bueno, en otro lugar, en el barrio de Ópera en Madrid, que ahora está cerquita de Atocha, en el Reina Sofía.
y poco más. Entonces, Pero a ver, ¿y en qué momento te hiciste esas cosas? Porque dices, no, mi abuelo no, pero tienes 4 fotografías, yo no tengo ni una foto, ahora me acaban de mandar una así. Y tiene su tablita. Eso sí, suena muy, sí sí, suena sí, me la simbólico. descubrió mi abuela un día allí porque hace muchos años vivíamos todos juntos, toda la familia, con mi abuela. Y un día pues me la sacó de por ahí, de un rincón del armario. Y también una, no sé si se llama así, pero como una cornetilla del ejército también. Va, Y, y esto sí, fotografías he pensado al decir tres o cuatro con él tocando la batería o la caja, pero de él hay algunas más. O ¿más sea, para aún? mí, he pensado solo barriendo para lo que a mí más me interesa, ¿no? Que es verle ahí en su salsa, sí, sí. Claro. Pero, ¿y no tienes una por ahí a la mano? Tengo, A ver, sí, puedo traerla en un sí, sí, sí. momentito. Voy para allá. Va, Aquí le tengo, con enmarcada y su, todo. con enmarcada, por supuesto. A ver, tienes que decir algo. Que si tengo que decir algo, Qué fotaza. No, no sí. se le alcanzan a ver los rasgos de la cara, No mucho, prácticamente pero la foto no. es buenísima. No, la propia. Sí, aquí en la imagen, bueno, a través del ordenador, pues un poquito peor, ¿Y esa pero foto ya es de por que sí en la como de fotografía los está un poquito. 50? ¿De qué año Uf, será? pues es que de qué año será. Soy muy malo con las Va, no fechas importa. pero quizá los 60, pero no mucho Por ahí, más. por ahí. Sí, sí, claro. Yo Con lo que una pensé es batería, que, esta foto, perdón, ya es ajá, historia de la batería, porque la batería es un instrumento muy moderno. a ver, instruye. Y, Y y ahí, reconoces ahí el la tipo de batería no batería. es la batería actual. No Ajá. está todavía. Pues la batería, como su nombre indica, como en la batería de cocina, ¿no? Que es un conjunto de, pues, de platos, de ollas, de. Una Que esa la batería. instauraste tú, tengo entendido. Eso sí, fue mi primer ingenio para. Bueno, yo tenía necesidad de tocar una batería. Y sí, en la cama de pequeño, pues con la caja o la tarola, como se dice más en Latinoamérica, el redoblante que me regaló una tía mía, pues lo puse ahí encima de la cama y luego el resto Ay, traté de ingeniarme con otras cosas para hacer una batería, sí, sí. tú tenías 6 años, dices, ¿no? Yo tenía por Por ahí, ahí. sí, seis O más, ahí añitos. más. No, 6 años tenías cuando viste tu primera batería. Bueno, no sé si fue la Sí, primera, pero fue el flechazo. A ver, me gustaría que describas un poco ese niño, cómo era, a qué jugaba, qué pensaba y a lo mejor ese momento en que la viste, qué sentiste. pues ese recuerdo o sea, realmente yo soy muy filosóficamente materialista y muy cientificista, ¿no? Y cosas así. Entonces no suelo argumentar, digamos, suelo psicologizar las explicaciones y expresarlas en términos así más materiales. Pero yo con la batería, desde una edad tan joven, a mí no me ha pasado con otra cosa el tener como algo inscrito, por así decirlo, como en el ADN o en no sé dónde, para explicar ese flechazo y esa sensación, ese sentimiento, porque yo por entonces estaba apuntado a clases de música por alguna razón, más de cosa de mis padres que por mí, probablemente por mí, no lo sé, lo desconozco porque no, mi memoria es mala. Pero estaba ahí apuntado. Lo que sí que me dice mi madre es que llegaba muy cansado a esas clases después del cole y demás, y entonces que no estaba yo motivado y no, ni recuerdo qué hacía yo en esas clases. Tocar la batería no. Tocar la batería fue en un paseíto que recuerdo, de mis pocos recuerdos de pequeño, con el profe. Pasé por un aula en el que estaba la batería. Ah, Y, y fue nada, mirarla un poquito y decir, madre mía.
Eso, buf. Ojalá Eso, pudiese, ojalá me diesen dos palos para, para tocarla, sí, sí. es Y que eso es entonces, algo que sí, que le ha de pasar o les tendría que pasar a todas las niñas, ¿no? Y estar todo el mundo atento a cuando eso pasa, ya porque lo es un creo, momento en el que tú estás como una esponjita o no sé cómo decir, totalmente. que sabes, "Oh, esto es lo que yo quiero y esto es para lo que yo soy. Sí, sí, Y sí. se pasa de largo, te enjaretan otra cosa. Claro, igual ahí los padres estarán pensando en la factura de la luz, ¿no? No, bueno, y en todo lo demás, claro. Sí. Claro, quiero decir No, no es que ver no eso, por juzgar a los padres, pero sería ideal que no, no, alguien estuviera muy atento a que la niña o el niño diga, wow, esto quiero hacer. sí, pero efectivamente es eso, el captar esa conexión en el niño y tratar de impulsarla. Que un niño también es, en general, pues muy, tiene curiosidad un poco por todo, ¿no? Y hay tendencia, yo era muy caprichoso y un poco yo creo que en general los niños tienen algo así que podríamos llamar como ser caprichoso en general, ¿no? Que Pero se puede reducir. tú mismo dices, ¿no? Que tiendes a racionalizar y en este caso fue algo distinto lo que sentiste. Sí, porque encima ha sido una de las pocas constantes que hay en mi deseo, en mi vida. Es una de las poquitas constantes, ¿no? Esa pasión por la música en general, por la percusión en particular y más, más en particular, pues por la batería. Ujú. Entonces, sí, es un... Sí, a mí me causa cierta curiosidad. Me hace que pensar. Como, sí, quizá, bueno, simplemente, no sé, pues que mi abuelo tocaba la batería y de alguna manera yo elaboro en base a eso, pues que lo tengo inscrito. Pero bueno, que me gusta mucho, mucho. Y cuando dices que eres materialista, eh, ¿te refieres exclusivamente a la manera que tienes de expresar, digamos, entiendo aquí que de lo que estás hablando es de que aún si había, o hay, claro, todo un universo y un movimiento emocional, tú para expresarlo lo conviertes más en conceptos o algo así. Pero más allá de eso, eres de la idea o de la creencia de que somos este cuerpo y que si este cuerpo muere, chao. Siendo honesto, soy más de esa idea, pero yo no puedo afirmar ni que sí ni que no, no lo desconozco. Eh, Yo, bueno, lo que es, sí, en mi caso, digo, digo que filosóficamente, digamos, a la base, digamos, tengo una metafísica o unos preconceptos que son como más en sintonía con el materialismo, en sentido filosófico. El materialismo, pues, tiende a presuponer que las cosas tienen la causa y efecto de todos los fenómenos, pues, es más. eh, en base a lo material, pero eso material incluye las emociones, incluye que esto es una perspectiva que yo no tengo sistematizada y no te podría yo, no me rasques mucho que vas a hacer que me líe. Pero, Te voy a rascar, espera. pero sí, digamos que mi sistema operativo principalmente va por ahí y no implica en absoluto el cerrarme o el ser un dogmático de no, 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 todo tiene que tener una explicación. No, no. Hay cosas que no podemos acceder o que no tenemos una explicación y hay que convivir con ellas eh, y ya está. Y de hecho, eh, creo que es un error importante o un condicionante bastante malo, empobrecedor es el estar muy seguro de no, no, todo lo que diga la ciencia empírica y esto, solo eso es eso es problemático en varios sentidos, entre otras Mm, cosas porque la ciencia va avanzando o sea, va evolucionando y lo que hoy dice, sí. pues mañana lo matiza Lo matizado lo desdice si se o atreve. lo desdice incluso. Sí, claro, claro. Sí.
Bueno, tenía la idea de ir más cronológicamente, pero ya que estás hablando de filosofía, como te digo, te voy a empezar a rascar. Hablas del sistema operativo. Ese sistema operativo colapsó cuando estabas estudiando precisamente filosofía. Me gustaría saber qué te llevó a estudiar filosofía, qué estabas buscando, qué encontraste, qué no encontraste y por qué saliste de allí. Pues yo estudié filosofía, esa idea me vino ya quizá en cuarto de la ESO. No sé cuál es el equivalente en México. Es el último curso de la educación obligatoria, la educación secundaria obligatoria que se Sí, llama sería aquí. la preparatoria. La preparatoria para la universidad. Ujú. Antes de la universidad, dices, Aquí hay o ya en la carrera de la dos. universidad. No, está la educación secundaria obligatoria, que se acaba con 16 años, Ah, ok. creo, o 10, sí, 16, juraría. La secundaria, que son 3 Y luego años. son cuatro. Ah, Sí, ok, en este ok. sistema actual son cuatro. Antes sí que creo que era distinto, sí. Y luego vienen 2 años de Ah, bueno, bachillerato. Dos ok. años de bachillerato, que eso es el acceso más propiamente a la universidad. Pues bueno, en este último curso yo creo que ya, y sin duda en el bachillerato, es cuando, por culpa de varios profesores, tuve Como profesores, siempre. siempre, eso. Entonces tuve profesores que me hicieron, no sé, se me generó muchísimo interés en la filosofía y me gustaba mucho y me gustaban ellos, me gustaba una profesora muy buena, dos profesores en el bachillerato de filosofía, en cuarto de la ES un profesor de ética y me gustaba, era muy distinto, claro, la filosofía, pues está más el profesor tiende a divagar y suelen tener sentido del humor, ¿no? Que en otras asignaturas quizás no lo hay tanto. Eh, y no sé, pues me gustó, a partir de ahí fue la cosa. Y entonces yo, pues sin duda yo quería hacer, y terminé el bachillerato y, y quería hacer la carrera de filosofía. Lo que pasa es que navegando por internet, pues conocí a una chica de ¡No! Barcelona. Sí, y nada, me fui para allá a vivir. Y, y estando allí sí que me llegué a apuntar a la UNED, a la carrera de filosofía en una universidad, la Universidad Nacional a distancia. Pero no, yo no tenía, ya siempre he sido muy mal estudiante y muy poco disciplinado y no prácticamente fue matricularme para nada. Estuve viviendo en Barcelona 5 o 6 años y al volver, nada más volver, me matriculé ya en una universidad presencial, Ujú. en la Autónoma de Madrid. Y ahí, pues nada, pues 3 años estuve y, y nada, acabé colapsado, sí, sí, acabé muy colapsado. No me arrepiento para nada de haberlo estudiado. De hecho, o sea, todo lo contrario. Y de hecho, me gustaría acabarla, pero las circunstancias lo ponen difícil. Y, y eso, pues un colapso grande. Sí, sí. ¿Se puede hablar más del colapso? Sí, yo. Que yo recuerdo, te recuerdo diciendo, a ver, voy a poner un poco en contexto porque estoy hablando como si supieran que tú y yo nos conocimos en nada más y nada menos que en un templo zen, en las montañas boscosas valencianas. eh, y cada tanto tiempo se hacía una dinámica que se le llamaba círculo de corazones y de sentarnos en círculo. Bueno, es una cosa muy habitual también en el ámbito terapéutico y así, ¿no? Ujú. Al final a lo mejor al final de un retiro, al principio, al final de un retiro, todos en círculo, esta cosa de presentarse, yo soy fulanito y me siento así y así. Bueno, en una de esas, en uno de los grandes, cuando era el retiro grande que venía gente de fuera, Sí, eh, te recuerdo diciendo una como que te ponías muy nervioso en esa situación y que lo que te generaba tal vez ese nerviosismo es tiene que ver con, con tu manera de pensar, con la manera en la que tus pensamientos se van generando en tu mente
como que va de aquí para allá, ta, 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 ta. Y a mí eso se me quedó mucho y siempre lo asocié precisamente con que tengas esta mente filosófica, inquieta, curiosa, que une unas cosas con otras. Me gustaría saber si ese colapso tiene que ver con eso, como que estuvieras demasiado sobrecargado en ese sentido, o fue algo más, o fue algo más existencialista, o qué fue lo que te pasó. Pues hay de eso, hay de eso. Sí, yo recuerdo que casi era una obsesión con las aporías que se llaman de, de la fenomenología, de Husserl y, y de Descartes, que es, digamos, el padre filosófico de Husserl en buena medida. Y yo estuve mentalmente mucho ahí, en esas aporías endemoniadas. Y, pero al mismo tiempo, y creo que en mayor medida, era un, era un colapso resultado de, de una confusión existencial, básicamente, y de una falta de gestión de las propias emociones muy, muy grande, que todavía, digamos, ese año que estuve en el templo Zen, ese fue un antes y un después en ese aprendizaje de las emociones, poder relacionarme con algo más de naturalidad, con algo menos de coraza y máscara y cosas así, pero sí tengo todavía bastante trecho por aprender, por evolucionar, sin duda. Y ahí es que era, vamos, estaba muy, muy perdido, digamos, no sabía gestionar. Y luego hubo un golpe grande al entrar en la universidad, eh, porque, como nos dijo un profesor, famoso Ángel Gabilondo, profesor nuestro de metafísica y luego de historia de la filosofía moderna, dice, cuando uno entra a filosofía, eh, es habitual, y yo lo reconocí en mí sin duda, esta actitud, él utilizaba mucho el humor, de, venga, me remango, voy a hablar yo, que se van a enterar de lo que yo sé. Y claro, el golpetazo es monumental, digamos, te das cuenta de la ignorancia que tienes y pues eso, te empiezas a ver a escala, ¿no? Y entonces todo eso, hasta que se va digiriendo, pues es Pero ¿y importante. qué tan genérico es? O le ocurre solo a unos cuantos bichos? A mí me Porque ocurrió, yo los veo que pasan y pasan los años y llegan las canas y se siguen arremangando muchos señoritos y señoras. seguro, sin duda, sí, pero esos muchas veces son los que se comen el mundo, los que están segurísimos de sí, aunque no sepan de la Sí, materia. hay que verlos. Eso sí, sí, se les abren muchas puertas. Eh, pero, pero sí, gran parte de ese colapso se debió a, pues hay que retrotraerse a las edades más tempranas, más tiernas, Mm. básicamente. Sí, 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 a una falta de gestión, de conciencia de sí, de cómo conducirse de una forma. Yo era un cóctel de emociones, de romanticismo, de existencialismo, de, de niño caprichoso también. eh, y eso, entonces, de muchos miedos, un montón de eso, todo lo malo. No, todo Entonces, buenísimo. Hay mucho por mucho, trabajar. pero y de ahí podemos hablar muchas cosas. Lo que te quiero decir antes de que se nos corte, porque además no nos tenemos, creo que en el Telegram ni en el WhatsApp, No nos es tenemos. que No. nos quedan, esto va súper rápido, nos quedan unos minutos. ¿Tú puedes volver a entrar otro rato? ¿Tienes Sí, tiempo de entrar una sesión más? sí. Ah, porque Sí, está está limitada la limitado, se va a sesión. cortar Ah, ya veo. y hay que dejar de 8, pasar 10 minutos y empezar otra vez. ¿Es posible? vale. Sí, claro. Sí, vale.
nada más eso. Entonces, si se corta, dejamos 10 minutos, nos hacemos un café o lo que sea Estupendo. y entramos de nuevo por el mismo enlace, ¿va? Perfecto. Vale. Hmm. Cuando dices hay que volver a la tierna infancia, en el sentido de que la filosofía es eso, sería ese el tuétano. Digamos, si nos vamos a preguntar cosas, nos las vamos a preguntar de verdad, sin tanta idea preconcebida, si bien hay todo un marco teórico en el que uno se apoya, ¿no? ¿O a qué te refieres? No, con eso lo que quería decir es que para explicarme o explicar ese colapso, eh, básicamente no se debe tanto a las ideas filosóficas que yo tuviese en ese momento batallando en mi cabeza o a algún factor externo, sino aún a ese cóctel que he dicho que yo era, que venía heredando arrastrando Ujú, desde la infancia. Entonces, que era más una cuestión, pues eso, emocional y demás. A eso me refería. Pero en cuanto a cómo abordar la filosofía, eh, bueno, depende del ámbito. Depende del ámbito. En el ámbito, digamos, volver a la infancia, en ciertos ámbitos es muy importante. La antropología filosófica, en la estética, ¿no? Como ujú, disciplina filosófica, eh, sin duda es importante, sí. O cómo hacer esa genealogía de las ideas, ¿no? De qué manera, pues los conceptos son un poco como cristalizaciones, ¿no? De cosas que van por ahí merodeando y al final cogen una entidad como un peso ujú. fuerte que hay una disciplina o una subdisciplina en la filosofía que es la genealogía y que trata de eso, de ver ese recorrido marcha atrás, de cómo se han gestado y formado esas ideas para depurarlas de todo lo que no les es Ujú, propio, ¿no? ujú. O- Y entonces sí, pa- por ese lado pero y también. para depurar una idea habría que depurarse uno mismo antes de muchas otras ideas, ¿no? No quiero Cla- complicarlo tanto antes de preguntarte una cosa. ¿Fue algún profesor, fue algún autor que, que te, que te hizo sentir atracción hacia la filosofía oriental, específicamente el Zen? Pues, pues tuve un compañero que vive en China. Él es ucraniano, pero ¿Mm? vivía en España desde hacía muchos años y ya lleva 5 o 6 años viviendo en China porque él ha continuado con mucho éxito, con mucha determinación en la filosofía y allí está muy contento en gran parte, en otros Excelente. sentidos no tanto. Es muy interesante, me encantan las conversaciones con él sobre la vida en China, ¿no? Y ese choque cultural y estas cuestiones. Sería Eh, un buen título, La vida en China. la vida en China. O La vida en chino, esa sí me la La sé. vida en chino, sí, sí. Ajá. ¿Y, ¿y por qué contaba esto? Ah, sí, porque él, en gran medida, bueno, yo no sabía que el Zen era una forma de budismo. No Lo cual es tenía... maravilloso, ¿no te parece? El budismo tiene muy mala reputación ya. ¿El budismo tiene mala reputación, crees? Pues las religiones en general, Ya. incluyendo a la ciencia. Todas Sí, las bueno, el religiones. budismo a mí me parece que cae bastante simpático en general, ¿no? Y es como muy Yo siento amistoso que con la ciencia y ya no tanto. muy... Ya no Ujú. tanto. Ya, puede ser. Perdóname, perdona, sigue, sigue. O sea, Pero tú no relacionabas Zen con budismo. lo desconocía que eso del Zen, pues yo tenía una idea así vaga, me sonaba así, que era de algo de Japón, algo así Piedras. de espiritualidad, sí, pero quizá era una clínica de masajes, de spa y una línea de jabones Por eso e tan amigable. inciensos. Ajá, Claro, claro, todo el sí. marketing que se ha hecho y que se hace con el Zen. Entonces, entonces sí, lo conocí y a yo siempre he sido más o menos, en general, antirreligioso,
aunque ya no diría que soy anti, porque el anti es feo, ¿no? Digamos que, bueno, no simpatizaba con ello. Y en la adolescencia, pues sí, muy beligerante con la religión es el opio del pueblo y todas estas cosas. Te veo, te veo. Claro, pero el Zen, o quizá otras formas, el taoísmo, yo qué sé, en general las vertientes místicas de las religiones me generan una atracción y una admiración y demás muy grande. Incluyo cristianismo, islam, judaísmo, ¿no? Eh, y este compañero me habló del Zen y estaba bastante interesado él en ese momento. Y entonces pues empecé a leer sobre ello. Y formas de budismo como el tibetano, en Ujú, el que está poblado de imágenes de deidades, de artilugios con los que operar para evolucionar. A mí eso, pues digamos, a primera vista me genera un poco de rechazo. Digamos, no me atrae, no es que tengan nada en contra de ello, pero a mí no me... En cambio, el Zen es, digamos, los dioses son los árboles, el río, las metáforas son ujú. de la naturaleza, del instante, eh, y como decía el maestro del templo, pues se le llama a veces la vía abrupta, ¿no? Al Zen, en cuanto a que es austeridad y es una simplicidad sin artilugios conceptuales, sino que es sentarse y sentirse. Y los textos canónicos, digamos, del Zen son hay excepciones, ¿no? Que si el dragón de la montaña y cosas así, pero en general es la naturaleza, ¿no? Mm, Y entonces eso me parece muy conciliable con una mentalidad, pues, materialista en términos sí. filosóficos y... Sobre todo el zen japonés, ¿no? Eh, sí, es Diría que el el que chino tiene más todavía esta influencia dragonesca, quizás, que probablemente podría tender a lo idólatra. puede ser sí, como el becerro del oro, ¿no? Al Ujú, tomar el objeto como la cuestión, cuando no, es un sí. medio, ¿no? El zen es radical porque el zen es budismo, pero el zen te dice, si te encuentras a Buda, córtale la cabeza. Sí. Sí, a mí es que encima me gusta mucho, como a mí me gusta mucho no sé, el humor y La lo ironía. provocativo y ¿el qué? La ironía. La ironía, me encanta. No me gusta nada la ironía. La No me ironía había sí, me dado cuenta. encanta. Entonces, esas frases a mí me cautivaron, claro. Digo, esto. Ese primer bloque, ¿me escuchas? Te escucho, Se me pasó a una velocidad vertiginosa. Espero que este nos dé más chance, oye. Yo te quiero porque preguntar, son 40 minutos lo que deja. eh, bueno, si tienes prisa de irte, me dices y me cortas. No, 40 minutos está perfecto. ¿Te quedaste con algo que quisieras decir de alguna idea anterior o seguimos? No sabría decir. Ah, bueno, es que no. Eso es que no. O que ya saldrá. Yo me quedé rumiando varias cosas. Este, hablabas de las aporías. em, Se me ocurre pensar que sean parientes del Koan. Sí, ¿Qué tanto? Bueno, el Zen además se subdivide en escuelas, ¿no? Eh, ¿Eres más de la vía
pensadora o te radicalizaste hacia el otro lado? ¿Te gusta trabajar con algún koan? Eh, eh, Mm, Más en general, como, digamos, en la filosofía, el pensamiento es como la herramienta principal para avanzar, ¿no? Y para penetrar en la realidad o en el entendimiento de la realidad. Y el koan, de alguna manera, sirve para eso. Yo entiendo que las aporías son una cosa similar, ¿no? Es como una cosa sin lógica, una cosa absurda, que a través del pensamiento rompe algo. Pero no sé si estoy equivocada y si es algo que te siguió interesando o si más bien dijiste Mushotoku, mucho toku, sí, más bien, mucho mucho mejor. más con esa. Sí, sí, porque no sé, el Quan a mí me. Eso es la rama Rinzai, ¿no? La que utiliza mucho. Yes. En cambio, sí, en cambio la rama Soto, pues en principio no lo usa, aunque bueno, luego se nutren unas a otras. Pero a mí el Koan me resultó curioso, interesante, divertido cuando lo conocí, pero no sé si tiene demasiado recorrido, no lo sé, porque no he profundizado en ello. Pero igual un Koan en un momento dado, un Koan a tiempo, pues, Un koan para Navidad. un Koan bien dado a tiempo, pues puede puede hacer su trabajo, ¿no? Ahí está la pericia y esto del maestro, porque muchas veces los Quan se pronuncian en medio del periodo de sentada, de la Mm, meditación, ujú. por ejemplo. O en entrevista Y con el vampiro, ¿no? también, sí, también, ¿no? En una entrevista o... O sí, también un pequeño, pues una parábola, un discurso, unas pequeñas frases en el periodo Ujú, de la meditación. A mí eso sí que me resulta más efectivo hacia mí. A mí esa herramienta de que en lo que normalmente son periodos de meditación en silencio absoluto, que excepcionalmente irrumpa ahí una pequeña, unas palabras ujú, en forma de koan o en forma de pues, una pequeña reflexión sobre la cuestión técnica de la meditación o sobre un concepto, la compasión o lo que sea. Eso como que la receptividad ahí es un lugar privilegiado. Así lo percibo yo, como un lugar privilegiado para conectar con esas palabras. ujú. Entonces, quién sabe si el koan en esas circunstancias pues puede ser. Claro, el koan, en el momento en el que se sabe que un koan, que lo que te están diciendo es un koan, eh, si tú sabes que es una aporía, porque es, digamos, cómo suena un aplauso con una sola mano, ¿no? Por ejemplo, pues digamos, yo no sé si una persona se va a detener mucho en pensar en ello, ¿no? No sé Si si ya sé que habrá es el un, idiota que pierda digo, su... si ya sé que es un koan, ya lo tengo determinado como eso, pues como que ahí pierde la efectividad. Entonces habría que hacerlo de una determinada manera, ¿no? Pero un poco la idea Eh, es eso, ¿no? De capturar al inocente y ponerlo claro, como, una como a víctima ir, buena, como a caminar todos los caminos que no son antes de cansarse. sí, sí, quizá para, yo qué sé, pues alguien que tiene mucha diarrea mental, como decía, pues. Pues igual sí que le es efectivo de, venga, agótate en el pensamiento, pero ya el objeto solo es, pues eso, a ver cómo sonará una palmada con una sola mano, ¿no? Y al menos está reduciendo la cantidad de viajes mentales que haces, ¿no? Eh, por ahí, pues podría ser un. Pero bueno, estoy Pero ahí un poco y qué especulando. tan pertinente sería esa asociación entre las aporías de las que estás hablando y el koan? ¿O la función no tiene nada que ver? Digamos, las aporías en filosofía es un lugar al que se llega
un lugar indeseable. El koan no, es algo deliberado de venga, le voy Pero a no, no parecen de naturaleza tan distinta, ¿no? Aunque digamos, en un caso las busques y en el otro las encuentres indeseablemente. ya, sí, quizá, mira, hay un filósofo muy importante en el budismo, que es Nagarjuna, que escribió una obra en la que se dedicó a, digamos, ¿cómo se llamaba? Como la destrucción de todos los pensamientos, de todas las teorías, de todas las discusiones. Era llegar siempre a aporías, darse cuenta de que el camino del pensamiento, del concepto, pues siempre llega a quedarse irresoluble en última instancia, ¿no? Y entonces, como una forma de agotar esa vía en la que tantísimas personas, en general todas, y sobre todo pues los que somos más conceptuales, pues caemos y estamos ahí, sobre todo en el pensamiento, ¿no? Eso es una vía que, pero claro, al mismo tiempo es un poco inevitable. Eh, Conectar realmente es complicado. Conectar con vivir desde fuera de los conceptos, cualquier cosa es concepto. Cualquier cosa en el momento en el que tú estás experimentando algo y experimentas y te apercibes, ¿no? Como que lo estás experimentando, eh, creo que ahí sale ya el concepto, aunque es un concepto, pues eso, estoy viendo el atardecer y, y estoy solo en los colores, en la forma, y de repente me viene un recuerdo, una emoción. Vale, estoy solo ahí, pero ahí creo que es un ejercicio activo el permanecer ahí, en ese estado meditativo en el que simplemente voy a ver paisaje externo e interno, ¿no? De cómo Mm, sucede. ujú. Y creo que eso tiene un poder y unas virtudes y un poder, por ejemplo, en la creatividad muy grande, eh, pero los conceptos son eh, como inevitables, ¿no? Y son muy virtuosos también, muy Así es. virtuosos porque la ciencia al fin y al cabo es eso, el conocimiento, el poder profundizar, eh, el poder empatizar con la otra persona, necesitas conceptos, Mm. necesitas, ¿no? Bueno, y en filosofía además se necesitan nuevos conceptos, ¿no? Renovar un concepto Yo- dándole quizá otro nombre. Yo creo que ahí, por ejemplo, Simone Weil habla, según yo, de Mushotoku, Mm. cuando dice, ella habla de heroísmo redentor, pero tiene que ver con lo mismo. Es la acción, bueno, no sé si tú lo recordarás mejor, pero es como la acción sin provecho, acción que no busca provecho. No lo recuerdo y se me está mezclando con Edith Stein, Mm. que era discípula de Husserl, que hablaba de la empatía y tiene un tratadito sobre la empatía. Pero creo que no es Simone Weil, esa es Edith Stein. Entonces Ah, bueno, habrá que... no lo recuerdo, ¿no? Pero sí que, digamos, ese dar sin pedir nada a cambio, simplemente por recrearse en el acto. Yo creo que eso es sublime, ¿no? Bueno, se Que dice fácil, pero... se dice muy fácil, claro. Sí, las palabras son muy fáciles Ujú. de elaborar, ¿no? Una vez que coges un poco de práctica ya puedes hacer edificios majestuosos, pero luego en la práctica es mucho más complicado, pero yo creo que todos podemos recordar en alguna medida ese estado, ¿no? En alguna medida lo hemos experimentado y, y ostras, sí es de lo mejor, ¿no? Porque, pero bueno, le tiene que acompañar también porque pienso en ese, digamos, de esa moneda, el otro lado, que puede ser.
una persona que no cuida de sí, ¿no? No cuida de sí, o es ingenua, o es... entonces, creo que tiene que estar al mismo Como tiempo ese... confundirse con negligencia o libertinaje o algo parecido. Como, No estaba pensando en esos términos, sino que una persona puede ser, efectivamente, pues estar dada a los demás y vale, ser vale, vale, vale. espontánea Ah, esa y ya tener es una una generosidad generosidad. patológica. Claro, claro, claro. Pero en Entonces el creo fondo que no tiene que es haber un ese... gustotoku, por supuesto. En el fondo sí habría una intención de algo ahí. Hmm. Sí, bueno, estaba pensando en un perfil en el que no, sí que están en un, digamos, no hay conciencia. Creo que es muy valioso tener ese concepto sobre el que remontarse de sí. Yo, sobre todo, me conduzco por este espíritu, esta mentalidad y esta voluntad, habitar este estado de darse y de no pedir nada a cambio y no querer obtener nada. Eh, pero al mismo tiempo viéndolo como que no, en muchas circunstancias no se puede habitar tanto ese estado, ¿no? Mm, Eh, porque yo creo que si no, creo que sería una ingenuidad, ¿no? O solo se puede vivir parcialmente. Digamos, cuando te relacionas o estás en determinados ámbitos, sabes que esa perspectiva está, está bastante lejos de poder eh, tener mucho éxito por sí sola. ujú. Por sí sola, No ¿no? sé cómo lo hayas vivido tú, tampoco sé si cuando llegaste a Luz Serena ya tenías ya habías hecho contacto previamente con la práctica del Zen, pero en ese sentido, yo algo que descubrí, no es que lo descubriera ahí, pero que sigo descubriendo, es que al menos en mi caso, lo que, lo que fue una trampa fue creer que me podía brincar como el peldaño psicológico en el sentido de atender unas ciertas necesidades psicológicas que no se tratan de la misma manera que en la práctica espiritual, que pienso que en unos casos a lo mejor sí, dices, estás perdiendo el tiempo yendo años a psicoanálisis cuando lo que tienes que hacer a lo mejor es nada más sentarte y estar. Pero en ciertos casos, o por lo menos en tu caso, eh, ¿qué pasó con ese cóctel emocional que traías cargando? ¿Llegaste todavía con ese cargamento al Zen? ¿Y qué pasó con eso? O sea, ¿que te ayudó a soltar? ¿Te complicaste más? No, me ayudó. Yo creo que es la, lo que mejor me ha venido, digamos, la mejor decisión, porque esa convivencia de un año fue para mí quitarme bastante pesito de encima y, y fortalecer o descubrir pues la confianza en la naturaleza, en los demás, el abrirme, el ser más... Descubrir muchas cosas, en muchos casos de las más esenciales, ¿no? Las más mundanas, que son en la relación con el trabajo. Eh, por ejemplo, yo ahí descubrí que no era vago, que yo no era, que a mí me gustaba trabajar, que yo no le tenía miedo o asco al trabajo, como sí lo había sentido en todos los trabajos anteriores. Resulta que lo que me generaba aversión en el trabajo, en los trabajos que había experimentado, era pues que no me alimentaba, no me había una serie de circunstancias que me hacían sentirme pues una piecita del engranaje, ¿no? Y, y desprovisto, pues ahí, ¿no? No le veía sentido. En cambio, una de las cosas que allí aprendí experiencialmente es a que da igual la tarea en sí misma cuando está conectada con un sentido comunitario, ¿no? Para mí eso... Y luego me hizo descubrir, tuve la suerte de que por los compañeros, manitas, ¿no? Y muy conocedores de ciertas, pues de bricolaje, de un montón de cosas.
pues le cogí un gusto y un empoderamiento al ser capaz de hacer muchas tareas, ¿no? De mecánica, bueno, de talar, de cosas de madera, con las plantas y demás, con el sistema de riego. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Justo Eso, te estaba a punto de hacerte un reclamo y de decirte, lo del empoderamiento se te subió un poco un día que yo te hice un reclamo y te dije, ¿por qué a las chicas nos pones puros amos de limpieza? Y te pusiste guapo conmigo y me pusiste una cosa más terrible de llevar una carretilla llena de piedras allá arriba a la montaña, cabronzuelo. claro. Pero ahora que mencionas lo de la, Claro, lo porque yo de la estaba, mira, no recuerdo, yo no sé de qué No, a mí no se dependía. me olvidará jamás. Tú hiciste una reivindicación feminista, ¿no? Sí, ¿no? Y me salió el Y, tiro por la culata. Pero mi claro, orgullo me hizo callar. claro, yo no sé, yo soy un feminista desde que tengo chupete. Eh, no me recuerdo no siendo feminista, digamos, teniendo esa De qué sensibilidad. color era el chupete? Ahora a ver No me si te acuerdo. creo. No, pero desde muy jovencito, muy, muy jovencito. Eh, y, y no sé, porque sobre las tareas, claro, yo ahí estaba de encargado del SAMU, ¿no? Del trabajo de exterior. Y, y entonces, pues, yo preguntaba. Yo Sí, soy muy... estoy bromeando. Más bien quiero pedirte que hablemos un poco de eso, porque eh, pues habrá mucha gente que no sepa de qué estamos hablando. Entonces, quiero ponerlo como en imágenes a través de, o sea, el personaje vas a ser tú, porque en todo, en el templo, pues hay muchas personas, hay cargos para que la cosa funcione, cada quien tiene que estar en su lugar y hacer su trabajo bien. Entonces, que nos cuentes cómo era un día para ti, a lo mejor piensa en un día específico que recuerdes que haya sido especial por cualquier motivo, o puedes mezclar los días y hacer tu propio día, pero Ujú. cómo era un día desde levantarse, eh, cuáles eran tus tareas y así sucesivamente. Pues bastante pronto o sea, no pasó mucho tiempo desde que llegué hasta que el maestro pues decidió que yo iba a ser, me ofreció ser el encargado del SAMU exterior, del trabajo pues de exterior, de los caminos, del... ¿Podrías Bueno, describir es un que poco el espacio en el que estábamos? sí, el hoyo del muchacho, o la olla, el hoyo. En una montaña bien grande, ¿no? Un La terreno olla, ¿no? de mucha, la olla, creo que sí, Sí. sí. Sí, de muchas hectáreas, todo con cuestas y nada, pues casetitas por aquí para los residentes, la casa del maestro arriba, en el centro el dojo, la sala de meditación y de los teisos, de las enseñanzas, y pegadito pues la cocina y el comedor. Abajo el almacén con la depuradora dichosa que Ay, Dios, dio sí. grandes quebraderos de cabeza. Eh, y el cuarto donde se accionaba el sistema de riego, que no hubo manera de ponerlo en práctica, pese a mis esfuerzos, que levantamos todo el sistema de riego, tuvimos que mapear todo por todo el templo, sacando tubos, metros y metros de tubos. Eso sí que fue un Pero luego, por momento que alguna terminó razón, eso en un sí, eso fue diluvio. trabajo muy duro. Sí, sí, nada. Y si me dices que después empieza a fluir por los 5 canales que tenía el sistema de riego, empieza a fluir el agua, pues yo, eso es lo que quería. Es que yo estaba como un niño queriendo que eso sucediera, ¿no? Para empezar a ver Y cómo... Miquel, ¿no? También estaba obsesionado. Sí, y Manel, y Ya. Manel. Sí, sí, trabajando duro. Miquel era el autor intelectual, pero no material. No, no me lo imagino. Bueno, la depuradora sí que algo. Pero sí. Y nada, pues un día ahí, pues dependiendo de los meses del año, cambia un poquito los horarios, pero de una hora adelante o atrás. Pero si mal no recuerdo, a las 6 menos 10, alguien corría por el templo con una campanita
eh, esa persona iba rotando, ¿no? Cada día o cada semana. Y nos Campanita, despertaban. campanón. Pesaba un montón. Sí, 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 sí. Era Ujú, pesada, sí. Y, y nada, la meditación comenzaba pocos minutos después. O sea que había que levantarse rápidamente, asearse un poquito e ir al dojo a meditar. Y pues un periodo de 40 minutos de sentada en el día a día, porque en los retiros es más. Y luego la ceremonia, el desayuno, poquito después, con una pequeña parada, ¿no? Que daba tiempo pues, a hacer la cama o lo que fuera. Y, y luego ya el reparto de las tareas, el trabajo. Y, y entonces, pues yo, nada, básicamente al principio, pues pregunté, oye, ¿con qué te defiendes más? Y porque había como algunos puestos que estaban asignados, ¿no? Pues el ujú. tenzo, el cocinero o la cocinera, pues estaban ahí como asignados y la persona que estaba con la oficina, pues igual. Pero luego, pues las tareas, digamos, más de mantenimiento, pues iban rotando un poquito más y nada, se repartía. Bueno, antes con la llamada al SAMU, con la llamada del Taiko, que tuve la suerte de que me tocó a mí. Suerte, llámalo suerte. Buah, eso para Pero esa mí suerte no me iba a tocar a mí. Bueno, es solo un bueno. día que tú me dejaste. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Y nada, pues unas horitas de SAMU antes de la comida, con media horita ahí para asearse y también ese periodo de SAMU pues finalizaba con golpes de taiko. Y lo dicho, dependiendo del periodo, de los meses y las necesidades del templo, pues se trabajaba o no también por la tarde. Eh, y también, dependiendo de qué épocas y demás, pues se hacía una meditación con ceremonia por la noche. Y eso era el día a día cuando estábamos solo los residentes, porque luego con los retiros Zen y con los eventos que se organizaban de, por ejemplo, el templo acogía eventos de, yo qué sé, taller sobre el buen morir o sobre enneagrama o acogía un grupo de, ¿no? Los Digamos, se baños de bosque. alquilaba los baños de bosque, sí, sesiones de yoga y demás. Pues ahí, digamos, los residentes pasábamos a ser personal de servicio y Hotelería. demás. Sí. Eso es. Entonces, sí, con un sistema pues de voluntariado. Uno tenía ahí su práctica y su manutención y a cambio pues daba su fuerza de trabajo. Ujú. ¿Y encontraste alguna calidad especial en las relaciones de amistad distinta a la fuera? Es decir, la gente que llega a un lugar así tiene una disposición distinta para relacionarse con el otro o no. Radicalmente. Radicalmente, vamos. Y eso lo he visto ahí sin duda y donde más, allí, por todo el tiempo que estuve y claro, la cercanía que se genera en las relaciones. Pero lo he visto en sitios semejantes. Eh, yo qué sé, yo al salir de ahí, pues hice, por ejemplo, nada más salir, pues me fui a un retiro Vipassana que hay en Candelera, en Ávila. Bueno, Ah, aunque ahí los 10 días son de silencio absoluto, no se puede hablar guau. nada, también eso, es otra forma de estar radicalmente distinta. Se crean las condiciones propicias para que las personas se relacionen de una forma eh, pues lo más confiada y natural posible, ¿no? Ujú, Eh, y eso en lugares similares en los que he estado, pues ha sido así sin duda. Y eso fue algo que me ayudó mucho a, a jugar con mi personaje y a empezar a quitarme máscaras y mm, corazas, mm, sin duda. Sí, sí. Y los círculos de corazones que habías mencionado, ¿no? Esos para mí eran un desafío, digamos, era una situación muy, como se dice ahora, muy fuera de la zona de confort. Y, y eso me costaba hablar. Digo, ya verás cómo me quedo sin respiración. y sin pensamiento, Sí, iluminado. sí. Sí.
No. Y me daba mucha envidia a las personas que, por cierto, tú estás ¿cómo se dice lo de los olímpicos? En el podio, en el puesto número uno de ¿Qué la dices? antítesis, Ya la estás, ya antítesis, estás ironizando, amigo. Soy no, experta. aquí sí que no. De la, pues eso, mi antítesis, ¿no? Esa capacidad de hablar, de que no sientas una amenaza en el silencio entre las pausas de las palabras, poder hablar Pues, con naturalidad, expresarse. Eso, pues, lecciones magistrales, ¿no? Tuve ahí, ¿no? Entonces, pero es tu, o sea, no quiero decir que estés equivocado, pero es tu percepción y menos mal que se ve así, pero no creas, ¿eh? Si una vez hasta Docushó se hizo el dormido, se puso a roncar ostras, mientras yo hablaba muy pausadamente y dije mal, ya, eso fue tremendo. ¿te Eso acuerdas? fue, sí, hubo ahí grandes anécdotas y esa fue buenísima. Yo creo que se hizo el dormido. No, yo sé que se hizo el dormido. Claro, O sea, poco le faltó para fue ponerse a provocativo. roncar. Sí, sí, Fue porque además, provocativo. sí, sí, sí. Esto, claro, la gente que nos está escuchando, ¿no? Y lo Que se logró. pongan en situación que vas a un templo a trabajarte a ti mismo y el maestro del abad del templo, en una dinámica de grupo, una conversación que vino a raíz de que había algunos roces, ¿no? Eh, Creo que me juraría que en ese momento sí había ciertos roces por ahí, algunos conflictos. Me gusta mucho la metáfora que él ponía de que la convivencia son como las piedras de un río, Mm, que primero son angulosas y poco a poco, con el paso del tiempo, del agua, se van haciendo más romas, ¿no? Se van convirtiendo en cantos rodados, ¿no? Y van encajando mejor. Pero había sí, ángulos, claro. hubo ángulos puntuales importantes. Y creo que eso de hacerse el dormido fue decir, de verdad, me aburrís. Yo ahí lo que capté es me No, me aburrís. aburrís en plural, no, me aburres tú que estás hablando especialmente despacio hoy, porque ese día Sí, yo algo traía, no me acuerdo. Sí, yo lo a detesté. ver, tu ritmo es muy, o sea, llama mucho la atención, ¿no? En los círculos de corazones, eso era, hablaba Ximena y de repente era un slow motion, ¿no? Era Pero eso para mí fue que terrible es, porque yo sí tengo mi trauma con eso. A mí sí se me han dormido, a mí se me durmió una terapeuta y me hizo dejar la terapia porque se quedaba dormida escuchándome hablar. ostras, Entonces, también por eso digo que es un poco delicado porque si la persona no tiene la fuerza para integrar que está en un templo zen y que el maestro está haciendo un paripé para confrontar lo que sea, sí, mmm, no sé, se puede lastimar. Pero bueno, sí, esa es otra sí, historia. Alberto, esto va rapidísimo. ostras, ostras, quedan 9:55. No estoy Wow, preparada para dejarte ir. esto es una máquina del tiempo. Sí, Wow. Sí, sí, me ha impresionado esta ya. Pues la otra, bueno, pero eran 40 minutos. no, a mí las Han dos. volado 30 minutos. Y yo todavía Wow. quisiera hablar de sueños lúcidos, de música. Bueno, estábamos hablando del taiko. El taiko es un tambor japonés de un diámetro de ¿cuánto será? Ahí se tocan de distintos diámetros, bastante diferencia, ¿no? De Pero ese diámetros, que está pero allí, ese y el que es como el más usual y el más espectacular, ese, pues no lo sé, pero desde luego más de 1 metro tiene de diámetro, más de 1 metro. Sí, sí, no llegará a 2 metros, desde luego, pero sí, 1 metro y poquito sí que tendrá. Con una piel tensa, ¿no? Con no me sale el nombre, pero bueno, son como clavos, ¿no? sí, Alrededor. Es un instrumento. Es una pasada. Vi hace poco un vídeo de cómo se hace un taiko. Wow. Eso no te lo puede hacer una fábrica. menos mal. Sí, sí. Menos mal. Y tú viste el taiko y dijiste mío.
o alguien dijo, ah, este es baterista, este es el que va a tocar el taiko, o cómo fue esa comunión. Yo creo que en algún momento alguien, eso fue, mira, eso fue decisión de Miyoko. Ay, Miyoko me dejó abandonada. Sí. Se fue cuando, antes de que tú te fueras. No, o sea, antes de llegar al templo, yo fui a un encuentro como para que me entrevistaran y para sentir y tal, y Miyoko, ay, sí, bienvenida, qué fabuloso, ¿cómo te Sí. sentiste? Maravilloso. Pero el día que ya llegué yo con mi mochila y todo, Miyoko dijo, Ah, bueno, pues yo ya me voy. Y yo, ese ¿cómo que mismo ya te...? día. Digo, Ostras. no ese día, pero ese día me enteré que Miyoko ya iba de Ya, ya, salida ya. y Ostras. fue lamentable. Sí. Mm, Sí, nuestro grupo de residentes vivió unas circunstancias de abandono en sí, ¿no? Abandono así. Se quedó el grupo teniendo que gestionarse a sí mismo. sí. Sin. Claro. Y eso fue un desafío. Eso fue un desafío grande. Y, y sí, pero fue Miyoko la que me lo dijo. Al principio era ella la que repartía el SAMU, las tareas y demás. Y entonces, pues como pasé a serlo yo, pues me enseñaron la secuencia de golpes y yo encantadísimo, claro. Pues yo creo que cuando yo llegué, Miyoko ya te había pasado la batuta de la repartición del SAMU incluso. No Sí, sabía, todavía no se iba, pero ujú. sí, yo estuve tocando el taiko mientras ella todavía estaba, sí, sí, sí. Pues de hecho, hacía yo un ligero cambio en la secuencia, porque al principio no me la aprendí del todo bien. Porque Miyoko la enseñaba de una manera y luego Dokuso, pues de otra. Entonces, bueno, a mí me pedía en una determinada parte, pues hacer otra secuencia. Y entonces me acuerdo una vez que lo estaba tocando y ella pasaba por el caminito que sube y, y dijo, así no es. Sí, quedaba percusivamente interesante, pero no, no era ortodoxo. Claro. Ay. Oye, Alberto, yo espero que esta no sea nuestra única conversación, porque realmente sí me gustaría charlar de más cosas o quizá profundizar en algunos temas que hemos tocado, pero no quiero que, así como Dokusho, nuestro auditorio se ponga a roncar. Así que bueno, lo vamos a ir perfilando hacia el final, pero ¿qué te parece si intentamos cantar el canon, por ejemplo? ¿Te acuerdas? Del Eh, Ganseon. sí, tendría que ir a por él, pero es que ¿No te canto animas? muy mal. ¡Ay! Pero si ese es, el Ganseon es uniforme. Sería solo Sí, llevar es que esa nota yo no me sale. ¿no? Pero sería encontrarla. Sería, o preferirías el Sutra del Corazón, aunque es muy largo. O Es que, preferirías que no cantemos. es que fíjate que quedan menos de 5 minutos y va a ser muy atropellado. Creo que hay que dejarlo para la próxima vez. Te estás escaqueando, amigo. Pero ¿Qué está más bien. quisiera yo? No te voy a torturar porque no soy Dokusho. Bueno, pero entonces, eh, ¿cómo podemos cerrar este capítulo? Me está costando trabajo soltarte. Tanto me costó. Mira, esperé más de un año para entrevistarte. Realmente deseaba entrevistarte, compañero. A Leopoldo Pisanello, Exactamente. Te vamos a lanzar al al estrellato. estrellato. Que sí, sí, la primera vez que hace un añito o más, ¿no? Yo creo que más ya. Que me lo dijiste, pero eh, dije, pero bueno, ¿qué Pero hay, yo no tengo qué hay nada que decir, entrevistable en ¿no? mí? Y mira cómo se nos fue Sí, sí, volando. nos ponemos a hablar y una pasada, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Me ha Oye, impresionado esta, sobre todo, esta segunda. me notas acento que antes, ¿no? Bueno, te he escuchado ahora un sonido cuando has dicho
como más de Argentina o de Uruguay. Ah, no, pero ese fue Así de deliberado. broma. Eh, no, hombre, Ah, después ya de unos añitos fuera de Galicia y de Galicia en general, ¿no? Como se llama muchas veces en Latinoamérica, Galicia, es decir, España. Eh, no, acá no creas. son más quizá Creo que eso es los, más argentino, sí, ¿verdad? de Los llamar gallegos gallego por al. sí, por las migraciones, ¿no? Que hubo, que Ujú, llegaron muchos gallegos. ujú, Pero no, ujú. no te he notado nada. ¿Tú crees que te ha cambiado un poco la Sí, musicalidad? sí, yo creo que además de que se me han ido desprendiendo palabras que incorporé, también yo creo que algo en la música del Ya, habla. Pero si no lo notas, será que tal vez no tanto. yo creo que no. Ah, O sea, bueno. yo no lo noto. Yo quiero que me asignes algún koan. Yo necesito un koan. Uy, no sé. Que me pones en unos aprietos. Un O cuán. invéntalo, improvísame un koan, por favor, maestro. Te mando un abrazo muy grande. Saludos a Un Natalia, abrazote muy fuerte. si anda por ahí. Estará al caer, estará al caer. Gracias, amigo. Te mando Cuídate, por Ximena. acá. Oye, ¿y puedo compartir esta entrevista, por ejemplo, con nuestra querida Sole? Por supuesto. Bueno, Por supuesto que sí. Un placer, gracias, Ximena. Albertaico. Chao.